En este video vamos a aprender qué es la derivada. Empecemos con la gráfica de alguna función, cualquier función. Una función f de x, esta sería la gráfica. En esa gráfica vamos a señalar algún punto, digamos este punto. Dicho punto tiene una coordenada x, que es esa que se ve ahí, y también tiene una cierta coordenada y. Para encontrar la coordenada y lo que hacemos es sustituir en nuestra función. Para entender mejor esta idea vamos a considerar la gráfica de la función x cuadrada. F de x es igual a x cuadrada. Esta es una parábola que abre hacia arriba. Supongamos que queremos encontrar la coordenada y cuando x vale 2. Si x vale 2, nosotros aquí en la gráfica podemos ver que vale 4, pero si no tuviéramos la gráfica, ¿cómo le haríamos? Para saber, pues lo que hacemos es sustituir a la x es igual a 2 en nuestra función inicial. Es decir, en lugar de escribir x vamos a escribir un 2. Y aquí también en lugar de escribir una x escribimos un 2. Entonces la operación nos da elevar al cuadrado, lo que nos da a 4. Y así es en cualquier coordenada. Si queremos encontrar un punto de cuánto vale la coordenada y, cuando x vale 3, sustituimos 3, nos queda 9 y podemos ver aquí en la gráfica que vale 9. Y así para cualquier otra coordenada. Coordenadas negativas, etcétera. Lo mismo es lo que haremos en la otra función para entender lo que es la derivada. Nomás que ahí no estamos usando los números explícitamente, sino estamos usando letras. En lugar de poner 2.45 estamos poniendo x. Y en lugar de poner el 6, que será la coordenada de y, vamos a poner simplemente f de x, que será su valor al sustituir la x ahí. Vamos a continuar entonces con nuestra gráfica. Entonces la coordenada y será f de x, que es esta de aquí. Marquemos más adelante una cierta distancia h. Un poco más adelante, esta h nomás es para representar que va a ser un poco más adelante. Vamos a marcar otro punto. Este punto de aquí. Como está delante de la x a una cierta distancia h, su coordenada x será x más h. Es simplemente a esta coordenada x haberle sumado cierto número, no importa. Haberle sumado un 1, un 0.5 o un 0.1, cualquier distancia, esa distancia la vamos a representar con h. Que igual que antes, para encontrar la coordenada y, tendremos que sustituir el valor de la coordenada x en nuestra función. Es decir, que para la coordenada y vamos a tener f de x más h. Porque simplemente sustituimos el x más h aquí dentro. En lugar de la x ponemos x más h. Aquí tenemos pues los puntos. Los puntos cuyas coordenadas son x f de x y x más h f de x más h. Nosotros a través de dos puntos podemos trazar una línea recta. E incluso podemos encontrar su ecuación. La ecuación de una línea recta que pasa por dos puntos es fácil de encontrar. Necesitamos recordar cómo sacar la ecuación de la recta por dos puntos. Pero bueno, vamos a dibujar esa recta. Esa sería la recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a quitar las etiquetas para no confundirnos. Entonces aquí tenemos una recta que pasa por dos puntos. Para nosotros encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, básicamente lo que necesitamos y lo más importante es su pendiente. Recordemos que la pendiente de una recta es la medida de la inclinación de dicha recta. La pendiente de una recta se representa como m
y se encuentra mediante esta fórmula. Y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Esta y2, y1, x2, x1 son las coordenadas de cada punto. De este punto, x2 sería la coordenada x y y2 sería la coordenada y. Y de este punto sería x1 y y1. Así que sustituimos en esta fórmula, obteniendo esto. Aquí abajo tenemos x más h menos x, así que podemos cancelar esta x con esta x. Y nos queda esto de aquí. Esta sería la pendiente de esta recta. La recta secante, pero como dijimos al principio, la derivada, el problema de la derivada se motiva por el problema de encontrar una recta tangente a cualquier curva, no una recta secante. Una recta secante pues es fácil de encontrar realmente, porque una recta secante siempre corta en dos puntos. Conociendo las coordenadas de dos puntos podemos encontrar la pendiente y por ende su ecuación. Pero si se trata de una pendiente tangente o una recta tangente, recordemos que es la que pasa por un solo punto. Y entonces para encontrar una ecuación de dicha recta nos haría falta conocer otro punto si quisiéramos hacerlo mediante esta fórmula. Sin embargo, aquí la genialidad de Newton y después de Leibniz fue imaginarse que este segundo punto que imaginamos aquí lo podemos acercar al primer punto tanto como queramos. Lo podemos mover e irlo acercando poco a poco y vamos viendo qué pasa conforme lo vamos acercando. Nuestra distancia h que separa a las dos se va haciendo cada vez más y más pequeña. Podemos ver más y más pequeña cada vez. Llega un momento en el que estos dos están tan cerca que pareciera que esta recta ya es la recta tangente. Ya es indistinguible a esta gráfica en esta cercanía de aquí. Sin embargo, ahí sigue habiendo un cierto espacio, una cierta diferencia. Para notarla necesitamos hacer muchísimo zoom en la gráfica y observar que ahí está nuestra recta y ahí está nuestra función. Sigue habiendo cierta diferencia sin importar cuánto nos acercamos un punto al otro. Va a haber una cierta diferencia. Pero cuando estos dos puntos coincidan completamente, la diferencia ya se quitará. Entonces exactamente en ese punto la recta pasará por ahí exactamente. Es decir, la recta sería una recta tangente, porque solamente tocará la recta en un único punto y no en dos. Entonces, para encontrar la pendiente de la recta que es tangente a una gráfica, nosotros necesitamos que la h, que es la distancia que separa las dos coordenadas x, está aquí, sea tan pequeña que se anule completamente, que no exista y sea igual a cero. Eso lo representamos mediante el lenguaje de límites. Si nosotros en esta expresión tomamos el límite cuando h tiende a 0, al calcular dicho límite obtendremos la pendiente de la recta tangente a esta gráfica. Y eso es precisamente la derivada. La derivada es esto. En lugar de poner la m, ponemos este símbolo de aquí que representa la derivada, que es, le ponemos una comita a la f, esa es una derivada. Y es simplemente tomar el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión.